Bendiciones de nuevo, el maestro José Briceño transmitiendo para un mundo. Estamos pasando fronteras, bendiciendo en lo internacional, llevando el conocimiento de las verdades del reino para que se dé cumplimiento al texto sagrado cuando dice que la tierra será llena del conocimiento de Dios y de su gloria. Estamos transmitiendo desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmitiendo, pasando fronteras. Saludamos a todos los que nos están viendo en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, aún hasta el continente africano, Ucrania. Nos están viendo en casi en todos los continentes. Y esa es la idea, que este mensaje llegue, prolifere, sea sembrado. El maestro Briceño está encargado, ese es el llamado que Dios me hizo de transmitir estas verdades al reino. Estamos hablando, tocando un tópico acerca de lo que es la justicia divina. Ya he tenido algunos comentarios, algunos muy positivos, otros muy negativos. Y eso es válido, o sea, que la gente haga sus comentarios, eso no tiene su objeción, ni estoy en contra de eso. Solo tome en cuenta de quién vienen los comentarios. Están en su derecho de hacerlo. Este es el estudio número 15. Nuestro estudio número 15. Acerca de lo que es la justicia divina. O nuestro estudio número 16, perdón, corrijo. Nuestro estudio número 16 acerca de lo que es la justicia divina. Hoy nos toca presentar acerca de los beneficios de la justicia. ¿Cuáles fueron los beneficios de la justicia? Primero, obtenemos la vida de Dios. En una ocasión una persona me preguntó, maestro, ¿quién tiene más vida eterna, Dios o nosotros, los que estamos hablando acerca de los regenerados, los que hemos sido regenerados? Hemos aceptado el plan de salvación y que nosotros se cumplieron los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario, la redención, los tipos de redención, la remisión y la propiciación. Eso nos llevó a un estado de regeneración por la impartición de la vida, la impartición de la justicia, la impartición de la vida. Eso nos llevó al estado de regeneración y nos hizo hijos de Dios. Pero en el caso, ¿quién tiene más vida eterna, Dios o nosotros? Si vamos al texto sagrado, tal como está escrito, la información que nos da el apóstol Pablo en relación a nuestra regeneración, pues la misma vida, el mismo nivel de vida eterna que tiene Dios, la tenemos nosotros. Es como dije en los estudios pasados, una verdad paralela, que el mismo nivel de justicia que tiene Dios, lo tenemos nosotros. Somos tan justos como es Dios, aunque no somos santos como Él es. Son dos cosas diferentes, porque la justicia tiene que ver con un estado, y eso se dio en el espíritu, y la santidad tiene que ver con obras, con prácticas. Entonces, el mismo nivel de justicia que tiene Dios la tenemos nosotros, y más igual el mismo nivel de vida eterna que tiene Dios la tenemos nosotros. La diferencia está en que en Dios la justicia y la vida eterna es inherente, es propia, es de Él, le pertenece, es parte de su naturaleza, es Dios mismo. Pero en nosotros la justicia divina y la vida eterna es impartida, es derivada, la recibimos de parte de Dios. Esta es la diferencia. Pero tenemos la misma justicia, el mismo nivel de justicia, y tenemos el mismo nivel de vida eterna. Dios no tiene más justicia que nosotros,
ni tiene más vida eterna que nosotros, es igual, porque es su justicia, su vida, que fue impartida a nosotros. Él nos amó, tuvo compasión, se movió a misericordia, manifestó su gracia, nos dio su perdón, envió a su Hijo, nos presentó el plan de salvación, lo aceptamos y se dio lo que se llama el misterio del cambio. Eso lo he explicado yo muchas veces, que es lo que llaman remisión, remitir, quitar de para poner en. Obtenemos la vida, es nuestro primer beneficio. Obtenemos la vida de Dios por causa del misterio del cambio. Presta atención a esto. Por causa del misterio del cambio, se dio una transición bilateral en la vida que estaba en Jesús y la muerte que estaba en mí. Voy a colocarme como ejemplo en un hombre caído en Adán y que estaba en usted antes de ser regenerado. Vuelvo a repetir, por causa del misterio del cambio, paso a paso, poco a poco, voy leyendo y voy explicando para que usted vaya entendiendo estas verdades del reino en relación a la justicia divina. Por causa del misterio del cambio, se dio una transición bilateral en la vida que estaba en Jesús y la muerte que estaba en mí. De la misma forma, de la misma manera que Dios imputó sobre mí la justicia divina, imputó la vida eterna. Para que todo esto se diera, Dios tuvo que colocar sobre Jesús oiga el plural, óigalo, no el singular, el plural. Para que todo esto se diera, Dios tuvo que colocar sobre Jesús las muertes. Las muertes, porque plural, maestro, ya lo voy a explicar. Las muertes, como transfirió el estado de pecado. No se le olvide lo que hemos hablado, que en la cruz del Calvario se dio el misterio del cambio, que es lo que tiene que ver con la remisión, remitir, quitar de para poner en. Es trasladar, es transponer. ¿Dónde está el hermano Juan de los Palotes? Lo remitieron del estado de Texas al estado de la Florida. El remitir, quitar de para poner, enviar, quitar y enviar para otro lugar. Pues en la cruz del Calvario se dio el misterio del cambio, que tiene que ver con la remisión y que tiene que ver con la imputación y amputación, con la amputación y la imputación. Repito, para que lo vamos tomando. Dios amputó, de cercenar, de cortar, de quitar. Dios amputó el estado de pecado que estaba en mí. Ya me puse de ejemplo, que estaba en usted, caído en Adán. Lo amputó de nosotros y lo imputó en Jesús. ¿De qué estamos hablando? Del estado de pecado. Pero amputó la justicia que estaba en Jesús y la imputó en mí. Entonces, cuando se le prende el bombillo, ¡ping!, ya entendí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso está claro allí. Pero como hubo una amputación del estado de pecado de mí y fue imputado sobre Jesús, y hubo una amputación de la justicia divina que estaba en Jesús y fue imputado sobre mí, pues la paga del pecado es muerte, pues y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios tuvo que amputar de mí la muerte eterna y colocarla y imputarla sobre Jesús, y tuvo que amputar la vida eterna que estaba en Jesús y la imputó sobre mí. Eso se dio en la cruz del Calvario. O sea, de la misma forma que Dios imputó sobre mí la justicia, imputó la vida. Para que esto se diera, Dios tuvo que colocar sobre Jesús las muertes,
cómo transfirió el estado de pecado. Y este es uno de los estados más humillantes en la que Jesús como hombre tuvo que caer. Que estando en él, el autor de la vida, que es el verbo, tuvo que probar las muertes. Parece paradójico e inaceptable que Jesús haya muerto en la cruz, pero lo grande del caso es que en Jesús se dieron las dos muertes, tanto la espiritual como la física. Oiga, si Jesús no muere espiritualmente, si Jesús no muere espiritualmente, no puede morir físicamente. Ahora, yo no estoy diciendo que el Espíritu de Jesús murió. Una cosa es decir que el Espíritu de Jesús murió y otra cosa es decir que Jesús murió espiritualmente. El Espíritu de nadie muere porque el Espíritu del hombre es eterno. O sea, como naturaleza no hay aniquilación de espíritu, eso no existe. Entonces, en Jesús entró tanto la muerte física como la muerte espiritual. Primero tuvo que entrar la muerte espiritual, después entró la muerte física. Si Jesús no muere espiritualmente, que es el término thanatos, la palabra muerte es thanatos, separación. Jesús, el Padre se separó de Jesús. Hubo una muerte espiritual en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Si Jesús no muere espiritualmente, no puede morir físicamente. O sea, lo que produjo la muerte física en Adán fue la muerte espiritual. El mismo fenómeno se dio en Jesús. Lo que produjo la muerte física en Jesús fue la muerte espiritual. Si Jesús no muere espiritualmente, no puede morir físicamente. Eso es un principio del reino que está allí. En Génesis, el capítulo 2, el verso 17, mire cómo está presente. Dios le dijo a Adán, refiriéndose al fruto prohibido, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El texto original no lo expresa de esa forma. En el hebreo no lo dice así. Originalmente esto se escribió fue de esta forma. Presta atención. El día que de él comieres del árbol, del fruto del árbol prohibido, ciertamente muriendo morirás. Muriendo morirás. Es decir, muriendo espiritualmente, morirás físicamente. Entonces, según esta versión, se está haciendo referencia a las dos muertes, tanto espiritual como física. Nunca, pero nunca Adán hubiera muerto físicamente si primero no muere espiritualmente. Repito, el mismo fenómeno se dio en Jesús, en la cruz del Calvario. La Biblia da testimonio de la muerte de Jesús. Yo enseñé, para que usted tenga una mayor entendimiento de lo que vengo presentando como enseñanza. Que Jesús, igual que Adán, era inmortal y era mortal. Inmortal porque no estaba sujeto a la muerte. Mortal porque podía morir. De paso murió. Tanto Jesús como Adán. Preste atención, esto no se le olvide, esta verdad del reino que está aquí. Para que sigamos con el desarrollo, porque si no explico esto, usted no lo va a entender bien. Jesús, antes de ir a la cruz, antes de pasarse por el Vía Crucis, por todas esas cosas, Jesús era inmortal y era mortal. Repito, inmortal porque no estaba sujeto a la muerte. Mortal porque podía morir. ¿Ok?
Adán era inmortal, no estaba sujeto a la muerte, y era mortal porque podía morir, de paso murió. Cuando Adán peca, que cede a la tentación por causa de la mujer, porque quien fue tentada fue la mujer, el hombre no, el hombre fue seducido por la mujer. Y cuando el hombre acepta la oferta que la mujer le da, la seducción, y come, el pecado se consume. Siempre lo he dicho, y bíblicamente lo he demostrado, que si Adán no come del fruto, por la obediencia de Adán, él redime a la mujer y manda al diablo al infierno por la eternidad. No hace falta que Cristo venga, porque lo que Jesús vino a hacer como el postrer de Adán no podía hacer, no lo hizo. Y la desobediencia de Adán consumó el pecado, porque el pecado entró por la mujer, no por el hombre, tenía que ser consumado en el hombre. El hombre come, y el hombre pasa del estado de inmortalidad al estado de mortalidad. El hombre está muerto. Pasa del estado de inmortalidad al estado de mortalidad. El hombre está muerto, pero oído. Pero no pasó, Adán no pasó del estado de mortalidad al estado de inmortalidad eterna. Porque si Adán pasa del estado de inmortalidad al estado de mortalidad eterna, pues no puede ser redimido. ¿Qué fue lo que pasó con el diablo? El diablo pasó del estado de inmortalidad al estado de mortalidad eterna y no puede ser redimido. Uno, porque en él nació el pecado, él no tentó a nadie. Y dos, él pecó en la eternidad, y lo que pasa en la eternidad es eterno, no puede ser redimido. Adán fue tentado, seducido, primero, y segundo, pecó en el tiempo, y lo que pasa en el tiempo puede ser restaurado. Presta atención a esta verdad del reino. Presta atención. Lo mismo se dio en Jesús. Por eso es que, vuelvo atrás, por eso es que Dios coloca y cubre el árbol de la vida. Pone un ángel con una espada cubriendo el árbol de la vida para que el hombre no tome el fruto del árbol de la vida, y comiendo del árbol del fruto de la vida pasa el estado de mortalidad al estado de inmortalidad eterna. Y quede eternamente condenado, sin posibilidad de ser redimido o regenerado. Fíjese. Entonces, cuando Dios coloca sobre Jesús el estado de pecado del hombre en la cruz del Calvario, porque ahí fue donde colocó el pecado, colocó la enfermedad, lo maldijo. Maldito es que el que colgado en un madero, fue una maldición. Jesús murió como el germen de la maldición, como el germen del pecado. Cuando Dios coloca el estado de pecado sobre Jesús, que era del hombre, Jesús pasa del estado de inmortalidad al estado de mortalidad, pero no pasó al estado de mortalidad eterna, porque para Jesús pasar al estado de mortalidad eterna tenía que el pecado entrar por obras, porque Él lo practicó, porque era el postrer Adán, era la última carta que Dios tenía para jugarse. Por eso es que Satanás tentó a Jesús desde los 33 años que Jesús tuvo en la tierra, fue tentado por Satanás toda la vida, porque sin una de las tentaciones Jesús cede e inmediatamente pasa al estado de inmortalidad, al estado de mortalidad eterna, restándole al hombre poder ser regenerado. Pero Jesús no cedió a la tentación, no se halló pecado en él. Bendito sea Jesús. Glorifiquen ángeles, arcángeles, serafines y querubines, alaben al Cordero que está sentado a la diestra del Padre, alábenlo, porque no se dio. Cumplió los 613 mandamientos de la ley, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la cruz del Calvario, Dios coloca el estado de pecado sobre Jesús, y Jesús pasa al estado de inmortalidad al estado de mortalidad. Cuando Jesús se levanta, porque vamos a hablar más adelante de lo que es la justicia divina y la vida en Jesús, porque Dios tuvo que justificar a Jesús para poderlo vivificar y poderlo levantar entre los muertos, porque Jesús
murió en pecado. No en pecados que él haya hecho, pero sí porque Dios colocó el estado de pecado sobre el hombre. Más adelante voy a hablar cómo Jesús pasa del estado de inmortalidad al estado de mortalidad, y del estado de inmortalidad y del estado de mortalidad, vuelvo a repetir, voy a explicar más adelante cómo Jesús del estado de inmortalidad pasa al estado de mortalidad porque murió, y del estado de mortalidad por causa de ser justificado por el cumplimiento de la ley, Dios lo vivifica, se levanta de los muertos y vence la muerte, vence el Hades, vence los principados, vence las potestades, y pasa del estado de mortalidad al estado de inmortalidad eterna, sin posibilidad de volver a morir. Por eso dice: yo soy el que vivo, el que estuve muerto, y el que vivo ahora por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del Hades y de la muerte. ¿Por qué? Porque ese Jesús que está a la diestra del Padre está en el estado de inmortalidad eterna. En ese mismo estado en la que está Jesús sentado a la diestra del Padre de inmortalidad eterna, pasan todos aquellos que acepten el plan de salvación. Una vez que yo acepte el plan de salvación, entendiendo que el único camino, que la única verdad y la única vida para llegar al Padre es Jesús, que es el único medio. Dice que a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Más adelante vamos a hablar de eso. Cuando yo acepto el plan de salvación y en mí se cumplen los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario, redención, remisión y propiciación, y me lleva a un estado de regeneración, que esto nada más que tiene que ver con la impartición de la justicia y de la vida, pues esa justicia me da vida eterna, pero esa vida tiene que ver con la vida de inmortalidad eterna. O sea, yo soy eterno, aunque yo tengo la vida eterna en mí, y voy a pasar pasé un estado de inmortalidad eterna. Eso es lo que dice el texto sagrado. En Génesis, el capítulo 2, verso 17, Dios le dijo a Adán, refiriéndose al fruto prohibido, porque el día que él comieres, muriendo morirás. La Biblia da testimonio de la muerte de Jesús. Primera carta a Corintios, el capítulo 15, verso 21, dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, oído este principio del reino, por cuanto la muerte entró por un hombre, es razonable y está en la lógica lo que voy a presentar. Para que la muerte entrase por un hombre, éste tenía que estar vivo. Porque ¿cómo puede la muerte matar al que está muerto? Y en contraste, dice el texto sagrado, dice: también por un hombre la resurrección de los muertos. Es decir, por otro hombre entró la vida. También es razonable, para que la vida entrase a través de un hombre, este tenía que estar muerto. Porque ¿cómo puede la vida darle vida al que está vivo? De este segundo hombre al que hace referencia el texto es Jesús, el postrer Adán. Jamás la vida podía entrar por Jesús a menos que estuviese muerto. Adán tenía que estar vivo para morir y Jesús tenía que estar muerto para vivir. Apocalipsis, el capítulo 1, verso 18, y el capítulo 2 y verso 8 da testimonio de que Cristo estuvo vivo porque estuvo muerto. Dice el texto: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. El texto dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivo ahora por los siglos de los siglos. Hablando de Jesús. Hebreos capítulo 2, verso 14 dice que Jesús venció al que tenía el imperio de la muerte a través de la muerte. Si Jesús no muere y vence la muerte, con la resurrección no podía vencer al diablo. Por eso es que Jesús no venció al diablo en la cruz, como muchos dicen.
tomando el pasaje o aquel texto en Colosense que Pablo dijo, venciendo los principados y potestades, yo públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí no está hablando de demonios ni del diablo, está hablando del Sanedrín, de los que representan la ley, místicos, gnósticos y falsos maestros que querían desviar a los colosenses la doctrina y a los adoradores de ángeles. Eso es lo que está hablando de los principados, que está hablando allí, no está hablando de demonios. Porque Jesús no podía vencer al diablo si primero lo vencía la muerte. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Si Jesús no muere y resucita, no puede vencer al diablo. Eso es el principio del reino. En Hechos, el capítulo 2,